Today's story is about a new product that turns into a goat making waffles. This bilingual story teaches you about Spanish, question words, which are crucial for forming questions and enhancing your conversational skills. You can listen to this story while you go about your day. You don't need to watch the screen. Elena es una mujer muy ocupada. Elena is a very busy woman. Elena es una mujer muy ocupada. Hoy es su primer día en un nuevo trabajo. Today is her first day at a new job. Hoy es su primer día en un nuevo trabajo. ¿Dónde está la oficina? Where is the office? ¿Dónde means where. Elena is asking for the location of the office. Use ¿dónde to ask about places. ¿Dónde está la oficina? Elena mira su teléfono. Elena looks at her phone. Elena mira su teléfono. El mapa no funciona. The map doesn't work. El mapa no funciona. ¿Qué hago ahora? What do I do now? ¿Qué means what. Elena is asking what she should do. Use ¿qué to ask about actions or things. ¿Qué hago ahora? Hola, ¿necesitas ayuda? Hello, do you need help? Hola, ¿necesitas ayuda? Sí, por favor. Yes, please. Sí, por favor. ¿Dónde está la calle principal? Where is Main Street? Notice Elena uses ¿dónde again to ask for the location of a street. It's a versatile word for asking about places. ¿Dónde está la calle principal? Estás en la calle principal. You're on Main Street. Estás en la calle principal. ¿Qué? What? ¿Qué can also express surprise or confusion, as Elena does here. It's a very flexible question word. ¿Qué? ¿Cómo es posible? How is that possible? ¿Cómo means how. Elena is asking how something is possible. Use ¿cómo to ask about the manner or way something happens. ¿Cómo es posible? El letrero está al revés. The sign is upside down. El letrero está al revés. Mira arriba. Look up. Mira arriba. Oh no. Oh no. Oh no. ¿Cuándo cambiaron el letrero? When did they change the sign? ¿Cuándo means when. Elena is asking about the time something happened. Use ¿cuándo to ask about time. ¿Cuándo cambiaron el letrero? Ayer. Yesterday. Ayer. Es muy confuso. It's very confusing. Es muy confuso. ¿Quién hace estas cosas? Who does these things? ¿Quién means who. Elena is asking who is responsible for something. Use ¿quién to ask about people. ¿Quién hace estas cosas? El alcalde. The mayor. El alcalde. Él es muy. He is very. Él es muy. Especial. Special. Especial. Elena mira su reloj. Elena looks at her watch. Elena mira su reloj. Es tarde. It's late. Es tarde. ¿Dónde está el edificio 123? Where is building 123? Elena uses ¿dónde again to ask for the location of a building. Repetition helps reinforce the meaning. ¿Dónde está el edificio 123? Justo ahí. Right there. Justo ahí. ¿Es tu nuevo trabajo? Is it your new job? ¿Es tu nuevo trabajo?
Sí. Yes. Sí. ¿Cómo lo sabes? How do you know? Como is used again to ask how Carlos knows something. It shows the versatility of the word. ¿Cómo lo sabes? Porque yo trabajo allí. Because I work there. Porque yo trabajo allí. Soy tu nuevo jefe. I'm your new boss. Soy tu nuevo jefe. ¿Qué? What? ¿Qué? Oh no. Oh no. Oh no. Loving the story so far? Show us with a thumbs up and subscribe to enjoy more content like this in the future. Elena y Carlos entran en la oficina. Elena and Carlos enter the office. Elena y Carlos entran en la oficina. Es un lugar muy extraño. It's a very strange place. Es un lugar muy extraño. ¿Dónde están los escritorios? Where are the desks? ¿Dónde están los escritorios? No tenemos escritorios. We don't have desks. No tenemos escritorios. Usamos pelotas de ejercicio. We use exercise balls. Usamos pelotas de ejercicio. ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Es bueno para la espalda. It's good for your back. Es bueno para la espalda. ¿Quieres probar? Do you want to try? ¿Quieres probar? Bueno. Well. Bueno. ¿Cómo me siento? How do I sit? ¿Cómo me siento? Elena intenta sentarse en la pelota. Elena tries to sit on the ball. Elena intenta sentarse en la pelota. Se cae. She falls. Se cae. ¡Ay! ¡Ouch! ¡Ay! ¿Cuándo aprenderé a usar esto? When will I learn to use this? Cuando is used to ask when Elena will learn something. It helps to ask about future events or times. ¿Cuándo aprenderé a usar esto? No te preocupes. Don't worry. No te preocupes. Todos nos caemos al principio. We all fall at first. Todos nos caemos al principio. Hola, soy María. Hello, I'm María. Hola, soy María. ¿Quién es la nueva? Who is the new one? ¿Quién es la nueva? Esta es Elena. This is Elena. Esta es Elena. Es su primer día. It's her first day. Es su primer día. Bienvenida. Welcome. Bienvenida. ¿Dónde está tu traje de baño? Where is your swimsuit? ¿Dónde está tu traje de baño? ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Por qué necesito un traje de baño? Why do I need a swimsuit? ¿Por qué necesito un traje de baño? ¿No sabes? Don't you know? ¿No sabes? Hoy es día de piscina en la oficina. Today is pool day at the office. Hoy es día de piscina en la oficina. ¿Cómo? How? ¿Cómo? ¿Dónde está la piscina? Where is the pool? ¿Dónde está la piscina? En el sótano. In the basement. En el sótano. ¿Quieres ver? Do you want to see? ¿Quieres ver? Yo no sé nadar.
Don't know how to swim. No sé nadar. No te preocupes. Don't worry. No te preocupes. Tenemos flotadores con forma de pato. We have duck-shaped floaties. Tenemos flotadores con forma de pato. ¿En qué trabajo me he metido? What job have I gotten into? ¿En qué trabajo me he metido? Have you spotted any vocabulary that's new to you? We'd love to hear about it. Comment those unfamiliar words before we continue the story. Después de la piscina es hora de trabajar. After the pool, it's time to work. Después de la piscina es hora de trabajar. Pero no es un trabajo normal. But it's not a normal job. Pero no es un trabajo normal. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? ¿Qué hacemos ahora? Ahora jugamos al teléfono roto para comunicarnos con los clientes. Now we play telephone to communicate with clients. Ahora jugamos al teléfono roto para comunicarnos con los clientes. ¿Cómo funciona eso? How does that work? ¿Cómo funciona eso? Yo digo el mensaje al primero y el último lo dice al cliente. I tell the message to the first person and the last one tells it to the client. Yo digo el mensaje al primero y el último lo dice al cliente. Pero... ¿por qué no usar teléfonos normales? Why not use normal phones? ¿Por qué no usar teléfonos normales? Los teléfonos normales son aburridos. Normal phones are boring. Los teléfonos normales son aburridos. Comienza el juego. The game begins. Comienza el juego. El mensaje es sobre un nuevo producto. The message is about a new product. El mensaje es sobre un nuevo producto. El nuevo producto es una silla que hace café. The new product is a chair that makes coffee. El nuevo producto es una silla que hace café. ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Cuándo inventaron eso? When did they invent that? ¿Cuándo inventaron eso? No preguntes. Don't ask. No preguntes. Solo pasa el mensaje. Just pass the message. Solo pasa el mensaje. El mensaje llega al final muy cambiado. The message arrives at the end very changed. El mensaje llega al final muy cambiado. El nuevo producto es una cabra que hace waffles. The new product is a goat that makes waffles. El nuevo producto es una cabra que hace waffles. Oh no. Oh no. Oh no. ¿Qué dirá el cliente? What will the client say? ¿Qué dirá el cliente? Excelente. Excellent. Excelente. El cliente amará la idea. The client will love the idea. El cliente amará la idea. ¿Dónde estoy? Where am I? ¿Dónde estoy? ¿En una oficina o en un circo? ¿En an office or in a circus? ¿En una oficina o en un circo? Elena, es tu turno de llamar al cliente. Helena, it's your turn to call the client. Elena, es tu turno de llamar al cliente. Pero, ¿qué digo sobre la cabra y los waffles? What do I say about the goat and the waffles? ¿Qué digo sobre la cabra y los waffles? Improvisa. Improvise.
Improvisa. Tú puedes. You can do it. Tú puedes. You're not just listening, you're absorbing a new language. Commit to daily stories and transform your Spanish. Al final del día, Elena está exhausta y confundida. At the end of the day, Elena is exhausted and confused. Al final del día, Elena está exhausta y confundida. ¿Cuándo termina el día? When does the day end? ¿Cuándo termina el día? Cuando resolvemos el enigma del día. When we solve the riddle of the day. Cuando resolvemos el enigma del día. ¿Qué enigma? What riddle? ¿Qué enigma? Cada día hay un enigma nuevo. Every day there is a new riddle. Cada día hay un enigma nuevo. Es divertido. It's fun. Es divertido. El enigma de hoy es, ¿por qué los patos usan paraguas? The riddle of today is, why do ducks use umbrellas? El enigma de hoy es, ¿por qué los patos usan paraguas? Pero, los patos no usan paraguas. Ducks don't use umbrellas. Los patos no usan paraguas. Exacto. Exactly. Exacto. Ese es el enigma. That's the riddle. Ese es el enigma. Esto es una locura. This is crazy. Esto es una locura. Después de una hora de debate sobre patos y paraguas, el día termina. After an hour of debate about ducks and umbrellas, the day ends. Después de una hora de debate sobre patos y paraguas, el día termina. Buen trabajo, Elena. Good job, Elena. Buen trabajo, Elena. ¿Qué te pareció tu primer día? What did you think of your first day? ¿Qué te pareció tu primer día? Fue interesante. Interesting. Interesante. ¿Mañana será igual? Will tomorrow be the same? ¿Mañana será igual? Oh no, mañana es día de disfraces. Oh no, tomorrow is costume day. Oh no, mañana es día de disfraces. ¿Tienes un disfraz de astronauta? Do you have an astronaut costume? ¿Tienes un disfraz de astronauta? No, pero supongo que tendré que conseguir uno. No, but I guess I'll have to get one. No, pero supongo que tendré que conseguir uno. Ese es el espíritu. That's the spirit. Ese es el espíritu. Bienvenida al equipo. Welcome to the team. Bienvenida al equipo. Elena sale de la oficina riendo y pensando en su loco primer día. Elena leaves the office laughing and thinking about her crazy first day. Elena sale de la oficina riendo y pensando en su loco primer día. ¿Quién diría que trabajar podría ser tan divertido? Who would have thought that work could be so fun? ¿Quién diría que trabajar podría ser tan divertido? Y así, Elena descubre que a veces la vida adulta puede ser absurda pero también muy divertida. And so, Elena discovers that sometimes adult life can be absurd but also very fun. Y así, Elena descubre que a veces la vida adulta puede ser absurda pero también muy divertida. If this story tickled your fancy, click the video to keep the fun going with another great tale.